Bienvenidos. Antes que nada, me presento. Soy narrador de esta historia, la cual comienza como Érase una vez. No, esto ya pasó de moda. Y ya casi nadie tiene un libro para leer. Todos. Ahora todos son videos, imágenes y música. ¡Espectáculo, manos! Buenos días, mundo digital. Good morning, digital world. Buongiorno, mondo digitale. Swager, lernen telephone. Bon dia, bon digital. A mí me despierta mi mami. A mí el móvil. También. Pues a mí me despierta el reloj. ¿Quién necesita reloj cuando tiene memes? Pues yo la verdad que no puedo despertarme sin ver TikTok, Instagram, fotos, vídeos. Ya me tengo que levantar. Yo solo quería ver la hora, ya llevo 10 minutos. Yo tengo que revisar el clima. ¿Para qué? Para saber si salgo de casa. ¿En casa? ¿Qué dices? Si tenemos que salir ya al cole. Miles de jóvenes lo primero que hacen cuando se despiertan no es mirar el sol, es ¡La pantalla! A ver, ¿a quién de aquí mira la pantalla antes de levantarse? Yo. Hola. Hola. Una pregunta. Otra pregunta. A ver, ¿estoy en un recreo o en un museo de estatuas? ¿No ves que estoy viendo en directo? Y yo vídeos de gatos bailando. Perfecto, ahora dependemos totalmente de un dispositivo electrónico que por cierto está totalmente prohibido en el centro educativo. O sea, es la moda, aplícala. Y no sé, la de salir, ver el paisaje, veros la cara. ¿Qué paisajes? Y ahora tenemos el móvil. ¿No ves que no tiene móvil? Déjala. Es un amargado. ¿Y qué pasa que no tenga móvil? Yo qué sé, podríais hacer otra cosa, como, yo qué sé, crear una canción. ¿Una canción? Sí, como la gitana, la novia de Plex. No sé, podría empezar con algo como...
pronto el oyente se viene a mi lado. Creo que le he gustado y encima le he hablado. Mierda, hoy vas a ser mi próximo error, mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote, queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error, mi próximo error. Y no sé en qué momento me he enamorado de un pesado y exagerado. Fuck. Estoy con mi hermana y viene directo a mí. Él me dice que quiere escribirme y yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una súper intensa. Súper intensa. Yo le digo de dónde tú has salido. Él me dice que quiere estar conmigo y yo le digo que no es fácil enamorarse de una súper intensa. Súper intensa. Pues al final ha quedado bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, adiós, chicas. Adiós. Al final no está tan mal escribir una canción. Estas y los móviles tampoco son aburridos. Hola, soy Rob. Hola, soy Paula. Bienvenidos a mi canal de YouTube de manualidades. Hoy haremos un corazón de papel. Esperamos que os guste o bueno, ya, da igual, lo que sea. Pero primero pongamos un poco de música. Un niño puede viajar miles de kilómetros. Por un lado enseñan a hacer y por otro lado enseñan a bailar. Acabo de llegar a los 20.000 seguidores. ¿En serio? Sí, pero tengo que publicar algo nuevo hoy. ¿Todos los días? Si no publicas, desapareces. ¿De dónde? Acá te estamos viendo en vivo y en directo. ¿Qué importa el tiempo real o el virtual? Un momento. Preguntémosle al público. A ver, que levanten la mano quien crean que importa más el tiempo real. Muy bien. Ahora quien crean que importa más el tiempo virtual. ¡Excelente! ¡Tragedia! ¿Qué pasó? Mi último vídeo solo tiene 4.000 likes. ¡Una emergencia! ¡El chocolate! ¡Eso es terrible! Y bueno, por aquí tenéis vuestro corazón de papel. Espero que os haya gustado. Tiene 500.000 visitas. Ahora tiene 1000. Oye, mira lo que te están diciendo. Ay, oye, no, ya no estés triste, no te preocupes. La gente en redes sociales es muy cruel y dicen cosas que a la cara nunca te dirían.
La chica que conocí se llamaba Paula. La chica que conocí se llamaba Ron. La chica que conocí se llamaba Abril. El chico que conocí se llama Kevin. La chica que conocí se llamaba Nora. La chica que conocí se llamaba Nayara. El chico que conocí se llamaba Henry. La chica que conocí se llamaba Sabrina. La chica que conocí se llamaba María. La chica que conocí se llamaba Elena. La chica que conocí se llamaba Alison. La chica que conocí se llamaba Alice. La chica que conocí se llamaba Nay. El chico que conocí se llamaba Martín. El chico que conocí se llama Giancarlo. La chica que conozco se llama Alison. El chico que conocí se llama Joan. La chica que conocí se llamaba Yuleni. El chico que conocí se llama María. Hola, ¿Qué? Estoy en una partida. llevas jugando 3 horas. Ahora no, ¿vale? Salvo el mundo y ya estoy. ¿Otra vez? La semana pasada lo salvaste 5 veces. ¿Qué no? Pero hemos quedado para jugar fútbol. Ahora no, ¿vale? Una partida más. Venga, que ya estoy en la batalla final. Venga, pégale, pégale. Pégale. Muy bien, ya he acabado. Venga. ¿Recuerdas el sol? ¿El qué? El sol, esa cosa brillante que está ahí fuera. ¿Cuántas horas llevas jugando? No sé. Creo que empezó ayer. Vámonos nosotros a jugar fútbol. No, me queda muy poca batería, está al 3%, ya acabo, no. Hola. Hola, Martín, Giancarlo. Like, comentario, scroll, selfie, comentario, scroll, like, selfie, comentario, A ver, scroll. ¿quién está diciendo esto? Yo no digo nada, solo propongo. A ver, probemos. ¿Prefieres esto o eso? ¡Eso! Perfecto. Ahora todos.
¿Te gusta? Esto. Esto. O esto. 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 O esto. ¿Qué os gusta? Esto. 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 ¿Qué veis en las redes? Yo veo bailes. Pues yo escucho música. Yo tutoriales. Yo veo TikTok. Yo prefiero imitaciones. Yo prefiero animales. Yo veo TikTok. Yo veo juegos, yo fútbol. Yo recetas. Yo veo lo que me salga. El presidente del Gobierno de España anunció el 3 de febrero de 2026 una futura ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, buscando aumentar el control sobre plataformas digitales y proteger la salud mental de los jóvenes. Incluye obligar a las tecnológicas a usar sistemas de verificación de edad. La iniciativa surge tras la preocupación por el impacto en la salud mental, ansiedad, insomnio y ciberacoso. Cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Justo. 13, 15, El mundo de 16, 18, hoy en día 19. y también Hoy en día es box. El mundo de hoy en día es grande. El mundo de hoy en día es grande. el mundo de hoy en día está muy evolucionado. El mundo de hoy en día es sensible. El mundo de hoy en día es muy grande. El mundo de hoy en día es muy triste. El mundo de hoy en día hay mucha inteligencia artificial. El mundo de hoy en día es duro. El mundo de hoy en día es género, no sé. El mundo de hoy en día es cansado. El mundo de hoy en día es increíble. El mundo de hoy en día es muy superficial. El mundo de hoy en día es falso. Pedro Sánchez le da a Zelensky 18 millones de dólares. A Zelensky. La empresa Repsol entra en coleo con un 14% del capital social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15.
Pregunta seria, ¿quién de aquí alguna vez ha dicho solo 5 minutos más en el móvil? Yo. Las redes pueden ser buenas y nos pueden enseñar cosas nuevas. Pero no todo lo importante está allí, también está aquí. Las redes pueden unir o separar. Pueden enseñar o herir. No son ni buenas ni malas. Todo depende de quién está detrás de la pantalla. ¿Y vosotros? ¿Cómo sean las redes?